Recebamos o Frei Javier com uma salva de palmas. Sim, muito obrigado. Boa tarde. Ainda não falo português. E por isso minha palestra será em espanhol. Mas vou tratar de falar claro, así que todos puedan comprender la doctrina de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Con una cosa puedo estar de acuerdo con Fray Patricio, solo con una. Qué importante que este fórum, estas conferencias, no sirvan solamente para aprender más cosas de Santa Teresa, sino que sobre todo nos ayuden a integrar en nuestra propia vida el mensaje de Teresa, que nos cuestione, nos interrogue, pero al mismo tiempo que nos ayude en nuestro proceso, en nuestra búsqueda y en nuestra vida de fe. Y un poco desde esa perspectiva es que he preparado también esta palestra. No para entender muchas cosas de la antropología o de la comprensión del hombre de Teresa, sino tratar de ver en qué sentido lo que fue el proceso de Teresa en la comprensión del ser humano también en el fondo es nuestro proceso, es nuestro camino, es nuestra búsqueda personal a lo largo de toda nuestra vida. Me voy a ayudar con unas diapositivas un poco para que también me comprendan y me sigan mejor y sobre todo dejemos que Teresa nos ayude en este camino. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué concepto tenemos nosotros de persona humana? ¿Qué pensamos que es el ser humano? ¿Qué importancia puede tener hoy, aquí, para nosotros, el hablar de la persona humana? Podemos elaborar una muy buena antropología desde todos los parámetros o las ideas o pensamientos que nos ofrece Teresa de Jesús, pero no se trata de eso, sino de ver si realmente Teresa, desde su comprensión de la persona humana, también tiene una actualidad para todos nosotros. Y por eso quiero comenzar con una serie de interrogantes en relación con lo que nosotros vivimos, sobre lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Y quizás una respuesta la encontramos en el tiempo y en el dinero que gastamos en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Aunque los que estamos aquí presentes no gastamos mucho dinero en maquillajes, sobre todo las monjas, ni los frailes, aunque algunos también. Pero lo que es cierto es que en el ambiente social que nos movemos, la realidad del cuerpo ocupa fuertemente nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra atención y nuestra preocupación. ¿Qué nos diría Teresa de Jesús frente a esto? ¿O qué nos diríamos nosotros mismos frente a esta realidad, este hecho que constatamos en nuestra vida cotidiana?
¿Nos aporta más felicidad? Aparentemente quizás sí. Estoy más delgado, ya no tengo arrugas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se trata solo de eso. Si miramos nuestros acontecimientos, estaba tentado de poner una fotografía que hemos visto estos días atrás en todos los medios de comunicación. Seguramente saben a qué me refiero. Al niño muerto en una playa en Turquía. Eso es un símbolo, pienso, de qué pensamos de la persona humana. ¿Cuál es el valor del ser humano? Pero no necesitamos ir a Turquía. Podemos pasear por las calles de Río, de Sao Paulo, todo el mundo de las favelas, toda la realidad, toda la violencia, las injusticias sociales. ¿Qué hay detrás de todo eso? Fíjense que planteo todos estos problemas porque en el fondo nos están hablando de la actualidad tan terrible que tiene o sigue teniendo Teresa de Jesús en el tema que vamos a tratar de profundizar. ¿Por qué? Porque no hemos progresado todavía mucho. Desde el siglo XVI al siglo XXI seguimos cometiendo muchas barbaridades. Como diría Teresa de Jesús, somos peores que bestias. ¿Dónde nos encontramos? Podríamos plantearnos. Si es tan importante el ser humano, ¿por qué todavía los humanos no nos tomamos en serio al ser humano? ¿Qué acontece? ¿Qué nos frena? ¿Qué impide que realmente el centro de atención sea la persona humana, como vamos a descubrir que es para Teresa? Pero no es solo la sociedad, no es solo los grandes problemas de nuestra historia y de nuestro presente, sino también es problema de los cristianos. ¿Qué pensamos los cristianos de la persona humana? Dime cómo vives y te diré qué piensas del ser humano. Fíjense que aquí hay una pregunta de fondo muy fuerte, pero también muy importante, porque nos cuestiona radicalmente el verdadero sentido de nuestro ser cristiano. ¿Qué nos hace diferentes a los cristianos? ¿Qué aporta el cristianismo a la humanidad? Devociones, santuarios, asociaciones, congresos, solo eso. ¿Qué viene Jesús a implantar en medio de todo esto? Bueno, aquí no se trata de hacer un examen de conciencia, ¿no?, sino de situarnos en el tema que queremos profundizar y desarrollar. Fíjense que aquí surge otra pregunta que me parece también de suma importancia. Bueno, y en medio de todo esto, ¿qué tiene que ver una mujer mística como Teresa de Jesús? ¿Cuál es el concepto que pulula, que tenemos de lo que es el místico, ¿no? Que a veces confundimos eso con una persona aislada, con una persona encerrada, fuera de la realidad. Si el místico es eso, no tiene nada que decir al mundo de hoy. Si la mística de Teresa es esa, bueno, para vivir detrás de unos muros quizás puede servir, pero para la vida real, ¿qué nos dice? Si el místico es simplemente un penitente, un asceta,
una persona muy observante, que no come carne, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues quizás los problemas de la sociedad se puedan solucionar por ahí, pero es difícil. O quizás el místico, Teresa, es una mujer de fenómenos, de transverberaciones que la atraviesan el corazón, de levitaciones. Entonces creo que tampoco tendría nada que decirnos hoy a nosotros. O una mujer encerrada en su oración. Los problemas, sabemos, no se resuelven solo con ponernos a orar. Sí, la oración es muy poderosa, pero algo más se nos pide, lo sabemos, ¿no? Desde ahí no podríamos decir que Teresa es actual o que Teresa tiene algo que decir al hombre de hoy. Pero si ponemos el acento en lo que realmente es lo central de la experiencia de Teresa, quizás emergen otras realidades, ¿no? El místico es místico porque es amigo de Dios. Y Teresa es mística porque fue la gran amiga de Dios. Y la gran preocupación de Teresa fue siempre que había muy pocos amigos de Dios. Pero para Teresa también es muy importante ese encuentro, esa experiencia del amor de Dios, como algo que llena de sentido su propia vida y su propia existencia. No es simplemente contemplar, orar, dar culto, sino hacer una experiencia. Reconocer que hay algo que puede llenar de sentido y de valor la vida de la persona. Pero hay otro aspecto, posiblemente menos subrayado, y que caracteriza al místico auténtico y a Teresa como mística, que es el dinamismo del amor al prójimo. Dirá Teresa al concluir las séptimas moradas: para esto es la oración, para esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Amor al prójimo. Y otro elemento, que es el que nos va a ocupar hoy, y es que el místico, el auténtico místico, y Teresa como mística, lo es porque ha sabido descubrir qué es lo que nos hace auténticamente humanos, auténticamente personas, auténticamente criaturas de Dios. Y ahí es donde Teresa tiene hoy una palabra que decir, y donde Teresa nos va a desvelar algo que quizás no siempre tenemos muy presente cuando hablamos de la mística o de la religión. Teresa misma tuvo que hacer un camino y tuvo que hacer un proceso. No es cosa de nosotros, sino que ella, como se nos ha ido recordando en las otras palestras, también Teresa tuvo que afrontar diversas realidades, diversas problemáticas. Seguramente la gran pregunta de su vida, sobre todo de sus primeros 20 años en el convento, fue cuál era el sentido de su vida y de su existencia. Teresa huyó del matrimonio, pero en el fondo entró en el convento por un matrimonio también concertado, de conveniencia. Yo entro de monja y tú me libras del infierno. Ha pagado una renta a su esposo. Teresa no conocía a Dios cuando entra de monja. Y va a tener que hacer todo un camino, todo un proceso para ser una mujer auténtica, para ser una mujer veraz. La verdad como elemento fundamental y capital en todo el proceso de vida teresiano. Y llegará
a esa gran obra en la que nos vamos a entrar ahora, que es el libro de las moradas, después de un largo camino. Escribirá primero vida, escribirá camino y escribirá moradas ya cuando tenga 62 años de edad, ya en plena madurez humana, en plena madurez espiritual, cuando ya ha alcanzado el matrimonio espiritual, 5 años antes de escribir esta obra. Y por lo tanto esta obra, Las moradas, representa la plenitud de su camino. En todos los ámbitos, hasta en el lenguaje. Esta mañana se nos recordaba, ¿no?, cómo Teresa habla de sí, mujer pecadora, ruin, mujercilla. Ese es un lenguaje muy presente en el libro de la vida. Pero fíjense, la palabra ruin, que la usa más de 60 veces en el libro de la vida, en moradas apenas aparece media docena de veces. O la palabra pecadora, apenas aparece en moradas, en relación con el uso del lenguaje que ha hecho antes. Es decir, hay un cambio de perspectiva y de paradigma en Teresa de Jesús después de haber realizado todo este camino. ¿Y ese paradigma dónde la lleva? Ese paradigma nos va a presentar a una Teresa que va a poner como fundamento del proceso espiritual, el proceso del crecimiento y del proceso del seguimiento de Cristo, a la persona humana. Pero además de una manera totalmente diferente a como lo hace en sus otras obras y a como hace y ha hecho la tradición cristiana. Y aquí viene de lo que yo voy a hablar, la primera gran revolución de Teresa, que es una revolución antropológica. ¿Por qué? Porque el punto de partida es el hombre, soy yo, es cada uno de nosotros. No es ni Dios y, como diremos, ni siquiera mi pecado. Toda la antropología cristiana la hemos fundamentado siempre en el pecado. Somos pecadores, tenemos que salvarnos, tenemos que arrepentirnos, que hacer penitencia. Y Teresa de Jesús no empieza en el libro de las moradas por ahí, como vamos a ver y vamos a percibir. Es más, Teresa va a tomar a partir de entonces en moradas el mismo punto de partida que el libro de la Sagrada Escritura, el Génesis. ¿Cómo empieza el Génesis? No empieza hablando del pecado original, comienza hablando de la creación y de la creación del hombre y de lo que es el hombre cuando ha salido de las manos de Dios. Vamos a descubrir que Teresa hace lo mismo. Tenemos que prestar la atención a quiénes somos, no a lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado después en la vida del hombre, no en el principio. Y si empezamos a hablar de nosotros mismos desde el pecado, estamos cometiendo el mismo pecado que el capitalismo. Convertir a la persona en un ser pragmático, es decir, que se le valora por lo que hace y no por lo que es. Yo cometo pecados, sí, hago tantas cosas mal, pero eso no quiere decir que esencialmente yo soy pecador, yo soy hijo de Dios. En ese sentido, Teresa nos va a llevar a una visión esencial del ser humano. ¿Cuál es el punto de partida de nuestro caminar en la vida? No lo negativo,
porque entonces ponemos un principio que nos va a limitar en el desarrollo y en el proyecto de nuestra propia vida. Tenemos que partir de aquello que realmente somos. Y ahí viene la primera página del libro de las moradas, que va a ser un tratado, yo diría, único en toda la literatura espiritual cristiana, donde de un modo tan contundente y tan claro se nos pone delante de los ojos el sentido de la dignidad y del valor del ser humano. Teresa de Jesús va a centrar la mirada en el valor de la persona. Si yo comienzo a mirarme a mí mismo negativamente, mi manera de actuar estará siempre condicionado por mi visión o mi poca autoestima. Fíjense que hasta los psicólogos hoy nos lo dicen. Si queremos ser felices en la vida, tenemos que crecer en autoestima. Teresa nos lleva más allá. Nos lleva a una autoestima teologal, ontológica, si queremos, metafísica. ¿Para qué? Para que no nos derrumbemos en el camino de la vida. En este sentido, ¿no? Teresa tiene una pretensión muy clara, después de todo el camino que ha hecho a lo largo de su vida, que es librarnos de nuestro verdadero pecado, que es la ignorancia. Y comienza Moradas diciendo que es gran bestialidad que no conozcamos los tesoros y riquezas que están en nuestra alma. Eso, dice Teresa, es una gran bestialidad por nuestra parte. Y Teresa quiere librarnos de esa bestialidad y quiere hacernos fácil el camino. A veces las moradas la hemos convertido en un camino inalcanzable. Decimos que, bueno, vamos a ver si llegamos a las terceras o a las quintas, como mucho, ya las séptimas, a los grandes santos. Mentira. Esa no es la pretensión de Teresa. Como veremos, la pretensión de Teresa es hacernos ver que no solo vamos a llegar a las séptimas, sino que ya estamos en las séptimas. Porque las séptimas no es lo que yo hago, sino lo que Dios ya me ha dado y que es lo que me constituye como tal. Vamos a leer ese primer párrafo del libro de las moradas que todos conocen, ¿no? Y que me parece fundamental en nuestra reflexión, ¿no? Para entender por qué Teresa empieza así, contracorriente de toda la tradición antropológica, que comienzan siempre con el pecado original, y venga pecado, y pecado para arriba y pecado para abajo. Teresa no. Para comenzar con algún fundamento, que es considerarnos alma como un castello todo de diamante o de cristal muito claro, onde há muitos aposentos. A bem da verdade, irmãs, não é outra coisa a alma do justo, senão um paraíso onde ele disse ter suas delícias. Pois não achais que assim será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão pleno de todos os bens se deleita. Somos un diamante, somos aposento de Deus, somos un paraíso. Teresa está loca, ha perdido la cabeza. ¿Cómo puede comenzar el libro de las moradas con estas palabras? Y continúa. Y vamos a leer también, ¿no?
non incontro otra cosa con che comparar a grande formosura de una alma e a sua grande capacidade de far a nossa inteligência, por aguda que seja, mal chega a compreendê-la, assim como não pode chegar a compreender Deus, pois Ele mesmo disse que nos criou a sua imagem e semelhança. Se assim é, e não há dúvida disso, não há razão para nos cansar buscando compreender a formosura deste castelo. Formosura, formosura, capacidade, imagem e semelhança. Y aún hay más. Este párrafo termina con estas palabras. Nos ainda que entre Ele e Deus exista a diferença que há entre Criador e criatura, já que esse castelo é criatura. Basta que Sua Majestade diga que o fez a sua imagem, para que possamos entender a grande dignidade e formosura da alma. Novamente, imagem, dignidade e formosura. No aparece pecado por ningún sitio. Ni siquiera la palabra indigna, no. Somos dignos, una dignidad que hemos recibido de Dios. Fíjense, solo de este texto, que como les digo seguramente es la página más bella que se ha escrito nunca sobre la dignidad de la persona humana. Tan intensa, tan profunda y tan clara. ¿Qué emerge de todo esto? ¿O qué nos ofrece esta realidad? Teresa es una revolucionaria en el siglo XVI y continúa a ser hoy en día una revolucionaria, pero precisamente por su concepto de persona humana. Ella nos dice, en el fondo, aunque usa la terminología de una época concreta, que el alma es el hombre completo, no es solo una cosa que tenemos no sé dónde, el hombre. Y de hecho la cerca del castillo es este cuerpo, es decir, una unidad donde acontece esa realidad. Teresa manifiesta algo que sin duda temieron los teólogos de su tiempo: la conciencia del yo, del ser individuo, individuo pensante, amante, individuo con una capacidad infinita, ser persona. Aquí emerge, podríamos decir, la auténtica antropología moderna, la conciencia del yo, que se sitúa, que toma posición en la vida desde su libertad, a pesar de ser criatura. Un elemento que no deja de subrayar Teresa. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra formosura? 3 veces. En un texto pequeñito. ¿Sabes cuántas veces usa Teresa la palabra hermosura en todas sus obras? Muy pocas veces, prácticamente 8 veces. Las 5 las aplica a Dios y 3 al hombre. Una palabra que usa Teresa solo para hablar de Dios y del hombre. La dignidad. Un hombre que tiene en sí mismo una dignidad y una dignidad infinita.
no una dignidad que pasa con el tiempo. Si eres bueno, tienes dignidad. Si eres pecador, no tienes dignidad. Si eres rico, tienes. Si eres pobre, no tienes. No. Es algo que constituye mi ser, que me identifica en lo profundo y en la raíz de mi propia realidad. En este sentido, ¿no? Fijémonos en esos conceptos que usa Teresa, ¿no? Diamante. En sus obras casi nunca aparece. Una vez habla en el libro de la vida de que Dios es como un diamante. Y vuelve a aparecer el término en el libro de las moradas para hablar del hombre. El hombre es ese diamante. Un diamante que tiene mucho que decir en relación con lo que es Dios, con lo que es el hombre. Es una realidad que se transfiere, casi como si Teresa dijera, es que nuestra naturaleza es la misma naturaleza de Dios. Pero es cierto, el diamante, para resplandecer en su belleza, en su hermosura, necesita de la luz. No es lo mismo un diamante en la oscuridad que un diamante atravesado por la luz. Es decir, un diamante que necesita de la luz de Dios para manifestar su belleza. Una realidad que ya identifica la visión teresiana de la persona humana, ¿no? Pero también Teresa habla del espacio interior. ¿Quiénes somos por dentro? Nuestros cuerpos se arrugan, son caducos, se enferman, mueren. Nuestro espacio interior tiene las mismas cualidades que Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios habita. Y donde Dios habita es el paraíso. Muchos aposentos. Y porque Dios ha querido vivir con los hombres. Fíjense el atrevimiento de Teresa, que luego vamos a encontrar también en San Juan de la Cruz, ¿no? No, es que somos la morada de Dios. No somos cualquier cosa. No estamos vacíos, no estamos huecos. Nuestra capacidad es grande. Teresa no se atreve a decir infinita. Juan de la Cruz sí que lo dice. Teresa no se atreve, pero está pensando lo mismo. Porque para ser capaces de dar morada al infinito, mi capacidad tiene que ser infinita. Es decir, en nosotros ya está el principio de la eternidad. Es más, dirá Teresa, el cielo, Oseu. Donde está Dios está el cielo. Y el cielo está en mí. Paraíso, cielo, diamante, gran capacidad. Es decir, todo lo que el hombre necesita para ser feliz, ya lo insinuaba ayer Fray Patricio, está dentro de nosotros. No depende de nadie, ni de nada. Es un don que ya hemos recibido, que forma parte de nuestra condición. Y no se lo debemos a nadie. Esto significa que para Teresa, cuando no abrimos el ojo, la mirada a nuestro interior, perdemos la posibilidad de descubrir nuestra capacidad de Dios. Tenemos la misma cualidad de Dios en nuestro ser. No es algo que se nos dará. No es algo que alcanzaremos un día. No es algo que Dios ya nos ha dado en nuestra naturaleza. Y Teresa lo pone como principio y fundamento del camino
y del descubrimiento de Dios. Nos ha repetido varias veces la palabra formosura. No encuentro con qué comparar esta hermosura y la gran formosura. ¿Quién de nosotros se mira a sí mismo de esta manera? Cuando yo me miro a mí mismo, puedo decir, qué grande es la mía formosura. No, siempre decimos, ay, qué pecador, soy indigno, soy ruin. Para Teresa, así no podemos caminar. Tenemos que abrir los ojos a lo que verdaderamente somos. Que ya participamos del atributo de Dios. Que la hermosura de Dios ya está en nosotros. Os decía, por 3 veces lo repite Teresa. Y no es una palabra normal en su vocabulario. Apenas la usa 8 veces en todas sus obras. Y cuando lo repite en un párrafo 3 veces, es porque para ella tiene una importancia enorme en este contexto. Participa del ser de Dios, la persona, y de la dignidad de Dios. No somos indignos y pobres individuos. Somos de una grandísima dignidad para Dios. En este sentido, encontramos otra palabra que es totalmente nueva en el vocabulario teresiano. Imagen y semejanza de Deus. No aparece en ninguna de sus otras obras, curiosamente. No la encontramos en Vida, no la encontramos en Camino, no encontramos en Fundaciones, ni en sus cartas. Solo en el libro de las Moradas. Uno dice, muy tarde ha descubierto Teresa este concepto de imagen y semejanza de Dios. Posiblemente gracias a San Juan de la Cruz, porque Teresa, aunque no usa la palabra, sí que usa el contenido en el vejamen, ese escrito de disputa poética que Teresa hizo entre otros con San Juan de la Cruz, y que fue pocos meses antes de escribir el libro de las Moradas. Seguramente en ese compartir con San Juan de la Cruz aprende Teresa el verdadero valor y sentido de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Que para ella adquiere un valor radical. Y fíjense, solo lo usa en el libro de las Moradas 5 veces. Y solo lo usa en las Moradas primeras y en las Moradas séptimas y en el epílogo del libro. Como queriendo decir, en las primeras moradas, esto es lo que sois. Y en las séptimas moradas, a esto tenéis que llegar. Es decir, algo que ya forma parte de nuestro ser. No estamos lejos de las séptimas moradas, estamos en las séptimas moradas, porque ya poseemos la imagen y la semejanza de Dios, que para Teresa tiene un significado radical, ¿no? ¿Por qué? Porque pone de relieve, en evidencia, que la persona está ligada a Dios. Y no solo la persona a Dios, sino Dios a la persona. Eso es lo que muchas veces no pensamos o no consideramos. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea como un igual, como el tú de Dios. Dios busca un partner, Dios busca
con quién relacionarse, a quién encomendar la creación. Alguien semejante a Él. Y por eso hablar de imagen y semejanza es hablar de una realidad relacional profunda, que Teresa va a descubrir que se desarrolla y se realiza precisamente en la oración. Tratar de amistad. Solo puede haber amistad entre iguales. Y dirá Juan de la Cruz, por eso Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, para que lleguemos a la igualdad de amor con Dios. Es nuestra dignidad, es nuestra condición, y nunca deberíamos renunciar a ella. Y por eso ser imagen es confesar para Teresa que para Dios somos únicos, somos especiales, somos irreemplazables, insustituibles, somos necesarios. Ay, yo no valgo nada, Dios no me necesita. Dios no nos necesita. Si Él hubiera querido, no nos hubiera necesitado, pero Él ha querido necesitarnos. Él se ha comprometido con el hombre. No somos un experimento de Dios. Y Teresa capta desde dentro esa realidad que le hace olvidarse de, ay, mujer ruin, pecadora. No, mujer con mi dignidad, criatura de Dios, hija de Dios, imagen y semejanza de Dios. Un diamante con una gran formosura. Sí, pobre, pecadora, débil, miserable, pero un Dios que es capaz de dar osadía a una hormiga. Dos caras de una moneda, pero la cara principal es esta. Y por eso Teresa nos lo pone como punto inexorable de partida de sus escritos. Ciertamente, esto no es ninguna teoría, sino que forma parte de ese misterio que podemos descubrir al abrirnos a esa interioridad y a ese encuentro con Dios hacia el cual Teresa nos invita, ¿no? Por eso fíjense estos dos textos, qué hermosos son para hablarnos también de esa grandeza que nos hace a cada uno de nosotros diferente y por eso imprescindible para Dios. No hay nadie prescindible para Dios. No hay nadie que no sea sujeto del amor infinito de Dios. Leemos las cosas del alma, ser consideradas como amplitud y grandeza, sin resello de su capacidad, su planta, todo que podemos considerar. A todas esas partes de ella se comunica ese sol que está no palacio, que le non se torne mai, se restringe, que ande por esas moradas, encima, en baixo, dos lados, os Deus grandíssima dignidade. Non imagine serem poucos os aposentos, mas milhares, e as almas entran aqui de muitas maneiras, unas e outras con boa intenção. ¿Qué nos dice aquí Teresa? Que cada uno somos un misterio, que cada uno tenemos un camino para entrar en ese castillo. Y que ese castillo no son solo 7 moradas, hay miles de moradas. Y en todas esas moradas llega la luz de aquel que nos habita. Lo importante es entrar en ese camino,
adentrarse en esa realidad, acoger y aceptar el propio misterio, que muchas veces es incomprensible para uno mismo, pero que forma parte del propio camino y del propio itinerario, ¿no? Conocerse, adentrarse, sumergirse en la realidad de lo que somos. En este sentido, también Teresa en las primeras moradas se preocupa de ver por qué no llegamos los humanos aquí. ¿Por qué la gran mayoría de los humanos seguimos siendo bestias que no conocemos nuestra gran dignidad y nos pasamos la vida buscando fuera, cuando la sede de nuestra riqueza, de nuestro tesoro, está dentro de nosotros? Y Teresa nos habla de diversas realidades, ¿no? Nos dirá, por ejemplo, que muchas veces es por nuestra culpa, no por falta de Dios. A los que a veces le provocaban a Teresa, Teresa decía, ¿no? Es decir, oramos, pedimos, o se le pide a Dios, dame esto, dame lo otro, concédeme esta gracia, concédeme este don. Y les dice Teresa, pero si no abrimos las puertas para que entre, ¿cómo vamos a recibir esas gracias? Y no porque no las recibamos, sino porque ya las tenemos dentro y no lo sabemos. Y por eso para Teresa el gran peligro del cristiano y de la humanidad, el pecado original del ser humano, y aquí empieza a hablar Teresa de pecado, en cierto modo, es nuestra ignorancia. El no conocer la grandeza de lo que somos. Y por eso no valoramos nuestra vida ni valoramos la vida del otro. Dirá Teresa, ¿por qué pecado original? Porque en el fondo es cerrar las puertas a reconocer que somos imagen y semejanza de Dios. En el fondo es el sentido del pecado original. No aceptar el proyecto de Dios sobre la propia vida. Y ese es el riesgo para Teresa de no abrirnos a nuestro interior. Es que al final no reconozcamos quiénes somos verdaderamente como imagen e somiglianza de Dios, que es donde está nuestra riqueza, nuestro valor y nuestro tesoro, ¿no? Por eso habla Teresa de una naturaleza tan rica que llevamos los seres humanos. Incluso, no lo vamos a leer, pero en ese texto de Primeras Moradas 1:6, ella habla de los pecadores, de los que no conocen, de los que no consiguen entrar a descubrir esa realidad interior. A pesar de todo, uno no deja de ser rico. Es decir, Dios no quita su dignidad a nadie, aunque no corresponda. Es decir, siempre tenemos la oportunidad de vivir, de rescatar y recuperar nuestra auténtica condición y superar la realidad de las máscaras o los disfraces que se nos pueden añadir a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, y ya un poco yendo hacia el final, ¿no? Aquí emerge para Teresa la importancia que tiene este conocernos, que pondrá ella también como primer paso y fundamento en el libro de las Moradas. Fíjense qué poco espiritual es este libro. Se pasa las primeras moradas, Teresa, hablando de quiénes somos, de lo importante que es conocernos, pero no nos dice, tenemos que rezar esto, tenemos que hacer lo otro, ¿no? Qué poco devota
aparece Teresa. No, porque Teresa quiere llevarnos a lo verdaderamente importante, a lo que es el proyecto de Dios para con nosotros. Y por eso Teresa va a hacer todo un proyecto de vida espiritual centrado en eso, aprender a vivir desde la formosura interior. Y fíjense que eso tiene unos beneficios a todos los niveles. Si estamos contentos con nosotros mismos, vamos a actuar con alegría. Si tenemos una visión positiva de nosotros mismos, vamos a lanzarnos más fácilmente. Si estamos convencidos de que Dios nos acompaña, también nos lanzaremos a cualquier aventura evangelizadora. Pero si no, estaremos todo el día lamentándonos: yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo. Es decir, Teresa busca potenciar en nosotros un dinamismo motivacional desde dentro, que nos empuje a ser evangelizadores, no de palabra, no de teorías, no de actividades, sino desde el corazón, tal como ella tuvo que hacer también a lo largo de su vida, ¿no? Por eso Teresa en las Moradas no nos habla de una escalera. Tengo que subir a la primera, luego a la segunda, luego a la tercera, luego a la cuarta. No. Teresa nos habla de un círculo o de una espiral. Unas moradas están arriba, otras abajo, otras a la derecha, otras a la izquierda. No es un camino de perfeccionismo ético o moral, no. Es un camino de reestructurar todo lo que forma parte de la realidad del ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano sea capaz de amar, pero sobre todo para que el ser humano, siendo feliz, rinda culto a Dios. ¿Por qué? Porque es llevar a cabo el proyecto de Dios para con el hombre, que el hombre sea hombre, que el hombre alcance su plenitud, su felicidad. Por eso Teresa nos va a hablar de que solo en la medida en que nos abrimos a nuestra realidad y reconocemos a Dios, vamos a entender algo que es fundamental, que es el misterio de la encarnación. ¿Por qué Dios se ha bajado, se ha hecho hombre, ha descendido a nosotros y nosotros seguimos empeñados en subirle a Dios a las alturas? Y en el fondo Teresa viene a decirnos, si no entramos y no descubrimos las grandezas que Dios nos ha dado, no vamos a entender su encarnación. Es decir, un Dios que sigue abajándose en mí, con su amor, con su misericordia, sigue haciéndose carne en mí. Y por eso aquí emergerá para Teresa lo que va a ser la actitud fundamental de la vida cristiana, ¿no? De descubrir al Dios misericordia, que solo lo puede descubrir uno en sí mismo. Uno puede encontrar huellas de la misericordia de Dios en el mundo, en la naturaleza, en la creación, en el vecino, en la comunidad, pero donde realmente va a encontrar cara a cara esa misericordia es en la experiencia del propio ser. Ahí es donde Teresa descubre que en su pecado emerge el Dios de las misericordias, ¿no? El Dios grande, el Dios que nos hace partícipes de la formosura. Y que si soy capaz de descubrir la hermosura que hay en mí, voy a descubrir la formosura del otro. Y mientras no descubra mi dignidad,
nunca voy a terminar de reconocer la gran dignidad del otro. Y por eso para Teresa aquí confluye todo, en definitiva, todo el proceso de esa gratuidad de un Dios que se ha anticipado a nuestras posibilidades y a nuestras capacidades. O como también, en el fondo, nos está diciendo Teresa, ¿no? Aquí, ese camino hacia la plenitud, desde lo que somos, desde nuestra dignidad y de nuestra condición, nos sumerge en lo que para Teresa es la bondad de nuestros actos. Este árbol de la vida, dice en Primeras Moradas, que está plantado en las fuentes de la vida, que es Dios. De ahí emerge nuestra bondad. Reconocer esa bondad que se nos participa, de que somos instrumentos de la bondad de Dios. Que tenemos que trabajar, y aquí va a venir el gran reto de las moradas de Teresa, en liberarnos de nuestro ego, que busca ser siempre el centro y el protagonista. Soy yo el que hace oración, soy yo el que ama a Dios, soy yo el que ama al prójimo, soy yo el que hace penitencia. Y dirá Teresa, no. Si queremos hacer el camino y descubrir los tesoros que nos habitan y quiénes somos, tenemos que liberarnos ante todo de ese ego que busca ser siempre el protagonista. Incluso en la religión. Yo rezo 5 rosarios, yo hago tantas penitencias, yo doy tantas limosnas. Y al final soy yo Dios. Dirá Teresa, no, hay que matar a ese yo, a ese ego, a ese gusano. Muera ya este gusano, muera ya este yo, para que viva ese otro yo que es más grande que yo, que es Dios, ¿no? Y con una conciencia que a veces olvidamos mucho los cristianos y que Teresa nos plasma en esta página de Moradas. Que si nosotros podemos amar a Dios y podemos confiar y tener fe en Dios, es porque Dios nos ha amado y no deja de confiar en nosotros. Nosotros decimos muchas veces, yo no puedo creer, me falta fe, me falta confianza. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía no hemos descubierto cuánto se fía Dios de mí, cuánto me ama Dios. Por eso nos dirá Teresa, es que Dios nos ha dejado las llaves de su casa y no se marcha de allí. Es decir, ese Dios que está confiando siempre, siempre, siempre en mí. Fíjense, reflexionar solo eso, meditar solo eso, hasta qué punto Dios se fía de mí, débil, pobre, pecadora criatura. Dios nunca, nunca deja de confiar en mí. Fíjense la insistencia de Teresa en esta dimensión. ¿Por qué? Porque si construimos en positivo, estamos construyendo sobre la roca y sobre la posibilidad de que realmente podamos llegar a las séptimas moradas. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros esa realidad. Y por eso dirá Teresa, concluyendo las primeras moradas, es que el fin no penséis que es ser muy perfectos, o ser muy penitentes, o hacer muchas horas de oración. Dirá Teresa, no, el fin es el amor. Y lo voy a leer, porque creo que merece la pena. Entendamos, fillas miñas, que a verdadeira perfeição é o amor a Deus e ao próximo. Cuanto más fielmente guardamos esos 2 mandamentos,
tanto mais perfeitas seremos. A nosa regra e as nosas constituições, em seu conjunto, não servem senão de meios para seguir isso com mais perfeição. Deixemos-nos de celos indiscretos que podem causar-nos muito dano. Que cada uma olhe para si mesma. Amor a Deus e amor ao próximo. Para Teresa es el verdadero fruto de este camino espiritual, ¿no? En fin, concluimos con estas palabras, que es recordar un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? Teresa quiere ayudarnos a descubrir lo que somos con los ojos de Dios. No cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, sino preguntándole a Dios, ¿cómo nos ves tú? ¿Quién soy yo para ti? Y de ahí vendrá la respuesta. Si dejamos que Dios hable, vendrá la respuesta de que para Él somos una criatura especial. Tan especial que Dios ha querido habitar dentro de mí. Parece mentira, parece increíble. Incluso uno mismo nunca termina de creérselo del todo. Pero esa es la verdad. Al mismo tiempo, porque el gran tesoro somos nosotros mismos para Dios. Lo mismo que un niño para una madre o un padre es su tesoro en sí mismo. Lo mismo somos para Dios, tal como reconoce Teresa. Y por eso la importancia de conocernos, de interiorizarnos, de abrir la puerta. Y no olvidemos que la puerta para Teresa es la oración. ¿Cómo trato de amistad con Dios? No como un repetir una oración, sino como un abrirnos a un encuentro y a una relación, que para Teresa es lo fundamental. Y al final, porque el verdadero culto que podemos dar a Dios es llevar a cabo su proyecto sobre nosotros, que es que seamos su imagen y su semejanza, ¿no? Es decir, que seamos felices y que alcancemos la plenitud, ¿no? Fíjense, esto es solo el punto de partida de las moradas, pero en este punto de partida Teresa lo pone todo. Podríamos decir, pone el punto de partida y el punto de llegada. Y por eso para Teresa las séptimas moradas y las primeras están pegaditas la una a la otra. Aunque eso nos obligue a tener que recorrer otras moradas para ir integrando otras realidades de nuestra vida que nos impiden vivir la plenitud de nuestra vocación. Bueno, pues al menos espero que esto que nos dice Teresa nos ayude también a nosotros a crecer en autoestima divina, a crecer en nuestra capacidad de mirar también con esos ojos la dignidad de los otros, porque desde ahí es desde donde pienso que podemos seguir transformando este mundo. Pues muchas gracias por su paciencia. Obrigado. Conquistou, viu? Obrigado, obrigado. Nós é que agradecemos por suas palavras, por seu ensinamento, Frei Javier, e aceite essa lembrança, né, do Brasil e do nosso carinho pelo Senhor e nossa admiração. Muito obrigado.